Bueno, vuelve sobre las cartas la mesa después de un tiempo. ¿Cómo están? Muy bien, en plena tarea. En plena tarea. Con Román anduvimos en plena tarea. Grabamos. Grabamos solos, con Eva 2 veces. Muy bien, muy bien. Anduvimos en plena tarea. Y bueno, acá volvimos a nuestro espacio favorito de esta tarea. No, bueno, yo creo que hoy hay muchas cosas para hablar. En primer lugar, podríamos hablar un poco de lo que pasó, se dio a conocer hoy, que fue el veto al aumento a jubilados. En paralelo se da que el FMI, nos volvemos a endeudar de vuelta con el FMI, en un marco donde acaba de subir el dólar, hicieron algunos ajustes en los precios, y bueno, también hablar de todo el entramado, no sé cuándo cierran las alianzas, el miércoles. El jueves 7. El jueves, acá en Capital, y habiendo cerrado... No, en todos lados. En todos lados ¿sí? Cierran las alianzas para la elección nacional de octubre. Okay. Bueno. La de provincia ya cerró. Claro, que votan ahora el 7 de septiembre. Exacto. Así que, bueno, ese es como el paneo general. No sé por dónde quieren arrancar ustedes. Me parece que, digamos, habrá que ver cómo se resuelve el tema del Parlamento. Ahí hay una posibilidad que tienen porque digamos, el veto va primero a diputados. Y diputados para rechazarlo tendría que conseguir las 2/3 partes de los votos. Ahí tienen una carta para jugar los diputados, es que lo que está en discusión es lo que se votó en el Senado para las provincias. O sea, junto con lo que fue la votación que transformó en ley el aumento a los jubilados, la reincorporación de la moratoria y la emergencia en discapacidad, se votó con media sanción, porque estas otras 3 ya son ley, con media sanción el tema de que los adelantos transitorios de la nación, los ATN, que son los que discrecionalmente da el Poder Ejecutivo a las provincias, en realidad se coparticipen directamente a las provincias de manera automática. Y al mismo tiempo que el impuesto a los combustibles, que también tiene un reparto determinado, también se coparticipe a las provincias. Un modo de resolver la asfixia financiera que las provincias vienen teniendo de la nación. Los gobernadores necesitan que en diputados se le otorgue media sanción a esos 2 proyectos. Si no lo hacen, esos proyectos no son ley y por lo tanto quedan totalmente subordinados a la decisión del Ejecutivo. Si los diputados le ponen como condición a los legisladores que dependen de los gobernadores acompañar esos proyectos solo si bancan las 3 leyes, hay posibilidad de llegar a las 2/3 partes. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si se vota primero las 3 leyes y se obtienen los 2/3 porque los gobernadores pusieron su respaldo, entonces se acompaña. También esto se da en el marco de que creo que Yarlora, Nacho Torres, bueno, y otros gobernadores más, el de Jujuy, hicieron un frente. Bueno, casualmente en línea con ese frente, si el frente plantea distancia con Milei, la lógica sería que no sabotearan a los jubilados ni a la discapacidad, porque de lo contrario, si en realidad van a acompañar las definiciones del veto, es lo que están mostrando como alternativa. Están mostrando que son una alternativa política que mantiene el rumbo que el propio Milei promueve. Lo cual es algo sospechable, porque en realidad se trata de gobernadores que acompañaron el Pacto de Mayo y que han venido en general respaldando las políticas del gobierno. Pero me parece que ahora hay una oportunidad, ya que quieren sacar la cara diciendo vamos a hacer una alternativa nacional y está en juego la discusión de los jubilados y de la discapacidad,
no pueden estos gobernadores decir que por sus fondos y en nombre de sus fondos se cagan en los jubilados y en la discapacidad. Ahora, para que eso efectivamente se pueda negociar razonablemente, el resto de las fuerzas que actúan en diputados y sobre todo el bloque completo de Unión por la Patria debería condicionar su apoyo a los fondos para las provincias a que previamente los gobernadores banquen los jubilados y banquen el tema de la discapacidad. Pero yo digo, ¿no es un gran costo para el gobierno? Además de que no tienen un tercio de diputados de la Libertad Avanza, digamos, tendrían que ahí el gobierno hacer algunas alianzas, y además fue una ley que estas 3 leyes se aprobaron con amplia mayoría. Creo que no había habido votos en contra, sino algunos diputados que faltaron y alguna que otra abstención. Digo, ¿no es un gran costo para el gobierno decir, no, nosotros no le vamos a dar un aumento del 7% a los jubilados? Bueno, ya lo está diciendo. Diciendo que no va a haber un desajuste. Ya lo está diciendo. Pero digo, ¿no es un gran costo el asumir eso? Sí, pero esa es la estrategia que el gobierno tiene y de hecho está pagando ese costo. Ese costo se aminora si la oposición le allana el camino. Si la oposición, como ha venido ocurriendo hasta acá, porque esta no es la primera vez que sale el aumento para los jubilados, ya pasó que él lo vetó y consiguió los votos en diputados para mantener el veto. Yo creo que ellos tuvieron 65, 66 diputados que no bancaron esas leyes. Por lo tanto, lo que necesitan son 20 diputados más. No es que le faltan tantos, porque tiene que tener 84, si no me equivoco. Con 84 frenan, mantienen el veto, impiden los 2 tercios. Entonces, que el gobierno está dispuesto a pagar ese precio ante la sociedad, ya lo ha demostrado y ya lo ha dicho, y al vetar está dispuesto a hacerlo. Pero digo, ¿qué gana el gobierno? El gobierno gana sostener su estrategia. Su estrategia es reducir en la mayor medida posible el gasto previsional, no solo en función de lo que ha hecho hasta ahora, sino en función de lo que tiene comprometido con el acuerdo con el fondo. Pero digo, creo que pasa el bono de 70 a 110 y es un aumento del 7 en las jubilaciones que no sé hasta qué jubilaciones llega, digamos, no es que es un super gasto. No, viene pegado a que saquen las retenciones esta vez, ¿no? Al campo. Sí, en realidad, digamos, no es que tenga racionalidad lo que hace el gobierno. El gobierno podría utilizar fondos para bancar eso. De hecho, como bien decía Román, podría no haber eliminado 1.250 millones de dólares, que son el costo de haber bajado las retenciones. Son 1.250 millones de dólares anuales, que puesto en relación con otras cosas equivale a 5 meses de transferencias permanentes a todas las universidades del país y equivale a, por ejemplo, 7 años de funcionamiento de Garrahan. O sea, esa guita permitiría resolver muchas de las cosas que estamos discutiendo, como otras alternativas de financiamiento que podrían explorarse. O podrías tener un impuesto a los principales multimillonarios de la Argentina, podrías pensar en un impuesto a la facturación de las principales empresas. Todo te permitiría financiar otras cosas. Ahora, el gobierno tiene una decisión que tiene que ver con un proyecto en donde la rebaja de los costos laborales, la reducción del gasto previsional y el achicamiento del Estado son claves para maximizar la tasa de ganancia de las grandes corporaciones, y para eso trabaja. No se va a apartar de esa definición y de hecho la defiende con toda una serie de justificaciones que tienen que ver con señalar que está confrontando con los ñoquis, que está achicando un Estado que no sirve. O echándole la culpa a Villarroel. O echándole la culpa a Villarroel, lo que fuere. Pero digo, esa es su estrategia. Lo que tiene que haber es una estrategia inteligente de parte de la oposición política, que es apretar a los gobernadores sin darles el respaldo a sus proyectos hasta que los gobernadores banquen lo que tienen que bancar. Y la verdad que es lamentable pensar en que los gobernadores estén pensando en cagar a los jubilados y a la discapacidad
en nombre de mantener sus fondos. Me parece que es una vergüenza. Es como si no hubiera jubilados en las provincias y como no hubiera discapacidad en las provincias. Los hay y los fondos se necesitan en ese plano para todo el país. No es una cuestión estrictamente de una política que se circunscribe a la ciudad de Buenos Aires. Y además digo, no es un aumento como de buena onda, digamos, es un aumento que ese 7% se lo comieron cuando pasaron de la actualización de 3 meses a un mes en esa hiperdevaluación de diciembre. Cuando cambiaron la fórmula. Claro, entonces, con lo cual no es que es como es lo que corresponde porque es lo que perdieron los jubilados en su momento. Sí, y además el tema de que no vayan actualizando el bono, claro, le genera, está fijo desde que cambió el gobierno. 70. Eso hace que en realidad lo que cobran los jubilados todos los días es menor. No está en discusión que los jubilados no pueden seguir viviendo con 340 lucas por mes, que no pueden hacerlo en el marco además de que les restringieron los medicamentos, y que todo sale lo que sale. Que están desreguladas que desregularon todas las prepagas, digamos. Entonces digo, no está en discusión que es absolutamente legítimo el reclamo de los jubilados y que sería lo que debería sostener el Parlamento. Lamentablemente ya tuvimos un veto a una definición similar que se mantuvo. Cerca de las elecciones, ¿será tan fácil que el veto se mantenga? Digo, va a haber diputados que van a asumir el costo político, que no sean de la Libertad Avanza, como por ejemplo del PRO, que asuman el costo político de decir si yo no banco este aumento de cara a que en 2 meses se vota. Y yo creo que eso también va a tener mucho que ver con otro tema que decíamos que está formando parte de la discusión actual, que es el cierre de las listas. Si hay acuerdo o no hay acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO en la ciudad de Buenos Aires, va a implicar que una parte de los legisladores del PRO acuerden o no acuerden acompañar este veto o no. No tengo la menor duda de que Ritondo y una parte de los legisladores de la Libertad Avanza que hayan acompañado el acuerdo que Ritondo hizo con la Libertad Avanza en la provincia, van a bancar el veto. No van a separarse de esa definición. Pero sí creo que hay otro sector del PRO que está por verse. Bueno, y Macri salió a hablar diciendo que se lo quieren comer crudo al PRO en la Libertad Avanza. O sea, como que si ellos se unen, todo sería como la Libertad Avanza, el nombre sería, como pasó en provincia, el nombre es Alianza, la Libertad Avanza, la boleta es Violeta, y ahora además el PRO no se sabe si va a salir ganando haciendo una alianza acá en Capital. Y eso que en la provincia la Libertad Avanza era más dependiente del PRO que acá. Porque acá el PRO tiene una estructura en la ciudad de Buenos Aires muy significativa, más allá de que tuvo el traspié que tuvo en la última elección, tiene una estructura significativa y tiene la oportunidad de recomponer Juntos por el Cambio, con la coalición cívica, los radicales y demás. Así que, digamos, a pesar de, o sea, los necesita, la Libertad Avanza cree que tiene todo para ganarlo y no está tan claro. Pero digo, ¿cuál sería la ganancia del PRO al aceptar formar una alianza con la Libertad Avanza cuando los libertarios están totalmente negados a darle el segundo senador? Y además lo que harían es hacer crecer mucho a Bullrich, además los libertarios como figura, con lo cual no sé qué tanto le conviene al PRO ir a una alianza donde no va a ganar más de lo que podría ganar aparte. Lo único que sería es disolverse como partido prácticamente. Sí, puede ser. A mí francamente me importa poco lo que hagan. Si se disuelven como partido me parece bárbaro. Han hecho demasiado daño. Pero no tenés miedo de que metan quizá, digamos, si no se disuelven como partido, no te da miedo que metan 3. No, yo creo que ese riesgo existe de que metan 3, se disuelvan o no se disuelvan. Creo que ese depende de lo que haga el conjunto de las fuerzas del movimiento popular en la Ciudad de Buenos Aires. Si las fuerzas del movimiento popular en la Ciudad de Buenos Aires no hacen lo que tienen que hacer, en ese sentido nosotros hemos hecho una propuesta concreta que implica discutir en serio qué legisladores necesitamos poner en el Congreso.
Nosotros no necesitamos poner por poner, necesitamos poner legisladores que tengan algunos mandatos claros. Y el mandato número 1 es terminar con un gobierno que gobierna por decreto. Y para esto lo primero que hay que hacer es modificar lo que es hasta hoy ley, que es que para voltear los decretos de necesidad y urgencia se necesita que las dos cámaras los rechacen. Eso es una ley inconstitucional que tiene que ser derogada. ¿Qué cosa? La ley. Exacto. Y tiene que volver a lo que era siempre, lo que establece la Constitución, que es que una sola cámara, con que una sola cámara rechace el veto, el DNU se cae. Mejor dicho, con que una sola cámara rechace un DNU, el DNU se cae. No son dos. Yo tenía entendido que bueno, hay que derogar la de dos. Pero es constitucional la de dos. No, esa es inconstitucional. Va en contra de la Constitución, porque le otorga al Ejecutivo, al cual la Constitución no le da la facultad de legislar, la posibilidad de legislar más fácil que el Parlamento. El Parlamento, para sacar una ley, tiene que lograr el acuerdo de dos cámaras. El Ejecutivo saca un decreto de necesidad de urgencia y es ley con que lo apruebe una. O con que siquiera lo trate una y otra lo rechace. Por eso, tiene que, con que aunque una lo rechace, sigue siendo ley. ¿Y ese cambio cuándo fue? En la época de Cristina. Okay. Entonces digo, esa ley tiene que ser anulada. Pero Cristina usaba mucho los decretos, tenía sí. Mayoría igual en las cámaras. Bueno, casualmente, cuando se pierde la mayoría en diputados, pero la mantienen en senadores, es donde se estableció este mecanismo, de manera tal de que con una sola cámara pudieran gobernar. Digo, que sin que lo trate ninguna y lo diluís. Claro, pero digo, el tema es que no necesiten el consenso de las dos. Eso fue algo que se hizo en su momento en función de la estrategia de gobernabilidad que quiso construir el segundo gobierno de Cristina, pero que es claramente una limitación muy fuerte del funcionamiento institucional y democrático y que le ha permitido al gobierno de Milei gobernar por decreto, de lo contrario no hubiera podido. Entonces, los legisladores que nosotros elijamos tienen que ir con esa definición y tienen que ir con la definición de revisar y anular los DNU que han conculcado derechos o hipotecado el futuro del país, claramente el 70-23 y el DNU que permitió el acuerdo con el fondo, y tienen que ir con la voluntad de avanzar en el juicio político a la gestión del gobierno. Sobre esa base de acuerdo, lo que nosotros estamos planteando es que tiene que haber una sola lista de senadores acordada con 4 senadores, los 2 titulares y los 2 suplentes, de 4 fuerzas políticas en función del nivel de acuerdo al que se llegue o de los niveles de representación que tienen en la Ciudad de Buenos Aires. Y abajo puede haber más de una lista de diputados, pueden haber 2, 3, 4, pero todas impulsando al mismo senador. O sea, que ninguna de esas no presente senador. Ninguna de esas otras. O sea, vos tendrías un bloque político del movimiento popular con definiciones claras, una lista de senadores acordada y listas de diputados con niveles de acuerdo o no en función de lo que cada fuerza de integre ese bloque decida. Esto me parece que permitiría que el bloque de las fuerzas populares en la ciudad hiciera una mucho mejor elección que la que se hizo. Las fuerzas populares sería incluyendo también al peronismo. Por supuesto, sería las fuerzas que conforman Fuerza Patria. Lo que marca el acuerdo son lo que acabo de plantear como con definiciones del tipo de legisladores que necesitamos. En principio, uno entendería que los de Unión por la Patria deberían entrar, que el Frente de Izquierda debería entrar, que las otras opciones de izquierda también, nosotros entraríamos, Abal Medina debería entrar, habrá que ver si Moreno entra también, todo ese espacio debería acordar esos compromisos legislativos y acordar una lista de senadores común. Y me parece que si no se hace eso, se corre el serio riesgo, si se mantiene la dispersión y la fragmentación que hubo en la elección
Bueno, Grabois amenazó con ir por fuera también. Sí, también. Pero digo, eso no resuelve nada. O sea, por fuera se termina yendo. O sea, acá el tema es cómo hacemos para evitar que termine la derecha contra senadores, porque la prioridad es que haya más legisladores, tanto en el Senado como en diputados, que le puedan poner freno a esto. Si eso es lo que necesita nuestro pueblo, si esa es la política que hace falta y no somos capaces de unirnos en función de ese objetivo, bueno, esto no habla bien de las fuerzas del campo popular. ¿Y ya está habiendo diálogos en torno a esto? Hemos hablado con Recalde, hemos hablado con el PTS, hemos hablado con el PO, Partido Obrero, hemos hablado con... En realidad también estamos conversando con Patria Grande, le ha llegado directamente a Máximo Kirchner, así que esto está hablado. Y se ve como una posibilidad real. Hasta ahora no tenemos las negativas. Okay. Imagino que lo estarán. La única fuerza que dijo que creía que no estaban dadas las condiciones fue el Partido Obrero. El resto todavía no ha cerrado y están previstas reuniones para ver qué se termina resolviendo. Tenemos tiempo hasta el jueves. Pero vos crees que, digo, el kirchnerismo hoy en día, más allá de que es la oposición, no sé si va a acordar con todos los puntos que vos dijiste que hay que acordar. Digo, veo difícil que el kirchnerismo se le plantee tanto al gobierno de Milei, porque no lo ha hecho hasta ahora. Mirá, supongo que no lo haga el kirchnerismo, podríamos hacerlo con el FIT y el resto de las fuerzas de izquierda, entonces sería también una propuesta nueva, más amplia, cambiaría el esquema político de la ciudad. No este es un planteo que puede ser muy amplio o más restringido, en todos los casos sería un paso adelante en función de dar una disputa en los términos que hoy necesitamos, cambiar el tablero político de la ciudad en función de un mayor acuerdo de las fuerzas populares y con definiciones legislativas que son las que se necesitan. La verdad que si Fuerza Patria no asume estos compromisos, bueno, qué sé yo, no sé a qué juega, porque estos compromisos son elementales. Pero digo, supongamos que Fuerza Patria no se suma y queda un espacio mucho más reducido y presentan ustedes un senador. Ahí ustedes no le van a sacar justamente votos a Fuerza Patria. Bueno, pero ahí el que estaría armando la fractura sería Fuerza Patria. Pues nosotros estamos pero ahí invitando... aumentarías las chances de que haya tres senadores. Sí, aumentaríamos las chances de que el bloque que se conforme sea mucho mayor. En donde tendríamos mucho más votos lo que sacaría el FIT solo, los otros solos. Ese polo que se iría armando sería un polo que tendría una capacidad de disputar incluso con Fuerza Patria. ¿Y la idea de este gran frente o polo es algo como inmediato? ¿Se plantea como algo inmediato solo para estas elecciones? No, ¿O la idea es construir a futuro desde ahí? Yo creo que eso es algo que ya debería haber existido. Cuando nosotros largamos Confluencia en la elección pasada, ya en el nacimiento mismo propusimos esto y hablamos con muchos. No se pudo armar y de hecho nosotros no pudimos obtener una mejor performance electoral porque no pudimos hacer lo que creíamos que había que hacer. Había que juntar, no sé, digo, la dispersión y la fragmentación del movimiento popular es una de las razones por las cuales los resultados electorales de las últimas elecciones no han acompañado. Bueno, y la polarización, ¿no? Es relativo la polarización. ¿Qué polarización hay cuando vos tenés el grueso de la gente que no vota? No, pero digo, se planteó un debate en torno a Adorni, Santoro. Sí, pero también estuvo el PRO. Y también uno favorece la polarización al fragmentarse. Primero la favoreció el espacio de Santoro al no abrir un juego en donde las PASO hubieran permitido contener un espacio mucho mayor. Ellos ayudaron a voltear las PASO en la legislatura cuando las PASO podrían haber existido. Cosa que también pasó en la provincia de Buenos Aires
y se armó un quilombo como el quilombo que tuvo la interna, cuando en realidad se hubiera ido al paso, se hubiera resuelto de manera mucho más sencilla. Entonces, si vos no tenés definiciones políticas claras, no tenés una construcción política de carácter democrático donde involucrás las decisiones que tomás con la sociedad, bueno, después el resultado es poca convocatoria, alto ausentismo y fragmentación. Resultado, perdiste. Entonces, si uno no está en condiciones de cambiar ese escenario, estamos complicados. Nosotros quisimos cambiarlo en la elección pasada, no se pudo, insistimos en esta y vamos a seguir insistiendo, aunque tengamos que ir creciendo de a una fuerza, porque puede ser que como resultado de todo esto no quede nada de lo importante que planteamos, pero que alguna fuerza más de la que en todo caso hemos construido hasta acá se incorpore al espacio de confluencia. Eso también puede pasar. Bueno, y la elección de Monteverde en Rosario era, ¿no? Lo allana un poco. Es una elección que demuestra que contra más agregás y contra más novedad propones, mejor te va. Acá hay, si hiciéramos esto sería una propuesta sumamente novedosa para el electorado porteño. Si el electorado porteño viera a la izquierda, a la centroizquierda y el peronismo juntos, yo creo que movería bastante el tablero político que verlo al peronismo solamente disfrazado de kirchnerismo y la centroizquierda fragmentada y la izquierda también. Eso no convoca. ¿Y cómo crees? Hace 20 años que Macri gobierna por eso, porque no existió la capacidad de generar un polo de carácter progresista de centroizquierdo revolucionario, como lo queramos llamar, donde deberían conjugarse distintas fuerzas, nunca se logró. ¿Y cómo crees que llega el gobierno ahora, no tanto a las elecciones, pero sí a todas las negociaciones relacionadas con las elecciones, viendo que ya el dólar no está planchado, viendo que hay... El gobierno viene cayendo. Digo, hasta el FMI criticó al gobierno y dijo, che, el ¿por qué gobierno, están con caídas? sí, el gobierno viene cayendo, eso es así, y desde hace rato, yo te diría que desde finales del año pasado, el gobierno viene en caída. El problema es que es una caída mucho más lenta de lo que necesitaríamos para sacarnos de encima del gobierno. Y es más lenta por los problemas de la oposición política. El tema es con quién capitaliza ese descenso del gobierno. Entonces, bueno, ahora el gobierno está mucho más debilitado porque más allá de los niveles de deterioro en las condiciones de vida, las inconsistencias hacen que tiene la política económica, hace que esto esté atado con alambre. Y se va al demonio, ya está previsto que esto va a tener un salto cambiario después de octubre, que vos vas a volver a tener una caída del poder adquisitivo, que vas a seguir profundizando la recesión, que tenés más impacto sobre los precios. Digo, vos te entraron 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y se te fueron prácticamente la misma cifra o más entre la fuga de capitales y la salida de guita por turismo. O sea, se fueron más de 12.000 palos. O sea, todo lo que te entró por el fondo ya se fumó. Y ahora el fondo, a pesar de que esto ocurrió y a pesar de alguna crítica, lo que vuelve a mostrar, del mismo modo que lo mostró en los créditos con Macri, en el crédito que le dio ahora, que sigue violando su estatuto. Y lo viola porque su estatuto le prohíbe prestar en situación de fuga de capitales, y mientras entra la guita, se está fugando. Y sin embargo, siguen prestando. Y con Macri también lo hicieron, con lo cual, esto lo digo porque estos son los elementos que Argentina y cualquier gobierno popular luego tiene que tomar para decir por qué esa deuda Argentina no la tiene que pagar, es nula esa deuda, porque el fondo está violando su estatuto.
permanentemente, amén de que también se viola la jurisprudencia argentina y la Constitución cuando hay un DNU en la Cámara que habilita para tomar deuda con el fondo. Entonces acá hay violación de la legalidad argentina y violación del estatuto del fondo, con lo cual el fondo es responsable también del tema de la deuda. Ahora, lo que está mostrando esto es que el fondo es hoy un instrumento claro de la dominación norteamericana sobre la Argentina y cómo los Estados Unidos tienen claramente una estrategia de sometimiento colonial sobre nuestro país y están decididos a bancar este gobierno para que llegue octubre. O sea, del mismo modo que le pusieron los 20.000 palos y que le adelantaron 12.000 cuando siempre se adelanta una proporción menor, y que lo hicieron violando su estatuto, ahora, a pesar de que no cumplió con las metas, porque ni siquiera cumplió con la reserva que tenía que acumular, le bajaron la exigencia en las reservas y le pusieron los 2.000 millones que le habían comprometido para ponerle ahora. Que Georgieva, lo habíamos hablado acá, salió a decir como que había que bancar al gobierno, que no haya cambio de aires en Argentina con las claramente se sumó a la campaña por Milei. Y yo tengo una consulta igual. Antes nosotros, o sea, con la devaluación del dólar se deja de dar tanto el fenómeno de que nosotros éramos caros en dólares, porque vos ahora tenías un dólar planchado pero seguías teniendo inflación y lo que la gente decía era que estábamos muy caros en dólares. Digo, ¿esta situación es mejor o peor? Que el dólar se devalúe, que el peso se devalúe y que el dólar empiece a estar en el precio que debería estar. ¿Es mejor? No, pero digamos, esto que pasó no compensa lo que es el aumento, todo el atraso anterior. Y en realidad vos lo que tenés que recomponer el conjunto del sistema de precios, no simplemente, porque ahora, bueno, se fue el dólar y hay que ver qué pasa en precios. Ya dijeron que vieron unos aumentos. Sí, igual yo creo que los aumentos, si esto, hay que ver cómo sigue el proceso, porque lo que actúa frente a la remarcación es un cuadro recesivo muy grande, porque aparte no tenés solo aumento del dólar, sino que las tasas de interés se fueron al demonio. Con una inflación que está en torno al 20% anual, las tasas de inflación llegaron al 70%, es más, al 100% por un día, y bajaron al 40%. O sea, son tasas de interés reales muy caras. Entonces, digamos, entre el deterioro de los ingresos, los problemas del empleo y el costo financiero carísimo, el cuadro recesivo de la economía argentina se agrava. Y de hecho, el gobierno va a ir a la elección en condiciones de mayor recesión en la actividad económica. Por eso es que el gobierno no tiene nada para ofrecer, excepto decir que la inflación va a estar en torno al 1,5 y el 2, que es lo único que van a querer decir. Después no tienen nada para ofrecer, por lo cual hay que mirar cuáles son los problemas de la oposición para explicarse por qué el declive del gobierno no es todo el que debería ser. Justo también no hace a ninguna diferencia de que el gobierno esté más debilitado ni nada, pero justo ahora pasó lo del CONICET también en el marco del gobierno desfinanciando completamente al CONICET. Sí, casi que esto es como lo mismo que pasó con el Eternauta, ¿no? De financiamiento completo de la cultura y del cine y demás, y aparece una película que le pega en la línea de flotación al gobierno nacional, mostrando la capacidad que la Argentina tiene en distintas cuestiones. Lo mismo ocurre con esta cosa descomunal que armó el CONICET y que termina siendo puesta en escena por una ONG norteamericana. Por otra parte, mostrando el fondo del mar. La verdad que la capacidad que demuestra una y otra vez la Argentina como una sociedad profundamente resiliente, que tiene la capacidad de transformar las agresiones más profundas, ya sea en términos represivos y de deterioro de las condiciones culturales, políticas o de vida, en un contexto en donde siguen apareciendo posibilidades, respuestas, resistencia. Y de hecho,
Vamos a tener seguramente una marcha monumental el 7, que es el día de San Cayetano, y en donde, digamos, las 2 CTA más una parte importante de la CGT, más la UTEP, más buena parte de las fuerzas políticas y demás, la marcha va a ser seguramente enorme, ratificando lo que viene pasando, el descontento crece, hay que transformarlo en propuesta política. Bueno, Concluimos. Me parece. Dale. Bueno, nos vemos cuando cierren las listas, las alianzas, va. Claro, vamos a ver cómo termina el 7. Dale. Aparte en todo el país.